Ok. Primero que todo, saludarlos, esperando que estén muy bien, que hayan tenido una muy buena noche y felicitarlos también porque sin duda alguna son unos valientes por levantarse temprano a pesar del frío. Espero que hoy día tengamos una muy buena sesión y que sea muy, muy provechosa para ustedes, ¿ya? Entonces le voy a dar también la posibilidad a la tía Claudia que ahora los salude a todos si ella gusta. Gracias, tía. Buenos días a todos. Ahora están casi todos conectados. Que tengan una excelente sesión, a poner mucha atención, ya porque la materia que vamos a ver hoy día sigue siendo igual de entretenida. Ya, así que hay que estar muy atentos. ¿Ya? Gracias, tía. Bueno, niños, y como les decía ahí recién la tía Claudia, justamente esta materia es una materia nueva, entonces puede ser quizás en algunos momentos un poquito complicada porque todo es un poco nuevo, pero es importante que vayamos participando, ¿ya? Y que prestemos mucha, mucha atención a toda la información que se va a ir entregando. Vamos a continuar trabajando con el contenido que iniciamos la sesión anterior. Entonces yo en este momento voy a compartir pantalla. Recuerde que usted puede ir participando mediante preguntas o respondiendo preguntas que yo vaya desarrollando en el transcurso de la sesión. Es importante siempre, niños, que respetemos los turnos, que escuchemos a nuestros compañeros, normas básicas que ustedes ya conocen y manejan. Entonces yo ahora les voy a proyectar la presentación y vamos a continuar trabajando con esta civilización que es muy interesante, ¿verdad? Tía Claudia, ¿me puede contar si se logra visualizar la Sí, presentación? tía, se está presentando en este momento. Se ve. Todavía no se carga bien, quedó el icono en el colegio. Ahí sí. Súper. Ya, tía, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, tal y como les decía, vamos a continuar trabajando con la civilización griega, ¿verdad? El objetivo específicamente de esta sesión tiene que ver con que vamos a explicar con ejemplos cómo han enfrentado de distinta manera el desafío de desarrollarse y satisfacer también las necesidades comunes todos los seres humanos. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer y lo que vamos a ver es, y tiene que ver con relacionar todas las necesidades que pudo haber tenido la civilización griega y que se asemejan a las necesidades básicas que nosotros tenemos. Entonces vamos a trabajar, vamos a pensar y vamos a relacionar todos aquellos elementos que nosotros podamos identificar y reconocer como similares en esta civilización y en nosotros mismos, ¿ya? Tal y como ustedes saben, estamos en el mes de agosto y en el mes de agosto se trabaja el valor de la solidaridad. Importante reforzarlo todos los días, ¿verdad? Yo puedo demostrar solidaridad con distintas acciones que realice. Y es muy importante y es un valor transversal. Yo lo puedo utilizar en mi casa, en el colegio, con mi familia, con mis amigos, incluso con gente que no conozco. Entonces es muy importante que lo vamos trabajando todo el mes. Entonces, para iniciar, vamos a comenzar con lo genérico, ya con lo más grande. Y lo primero que vamos a recordar tiene que ver con la ubicación geográfica de esta civilización. Tal y como yo mencioné en la sesión anterior, esta civilización se ubicó en el continente europeo, específicamente en esa zona que ustedes pueden ver ahí en ese planisferio que aparece delimitada de color rojo. Entonces, cuando nos pregunten en qué continente se ubicó la civilización griega, yo tengo que mencionar que fue en el continente europeo. Si nosotros identificamos la ubicación geográfica de esta civilización de manera más específica y vamos a ir a lo más puntual, yo puedo mencionar que esta civilización se ubicó en el continente europeo, bien dije anterior, y también específicamente en la península de los Balcanes. Tía Claudia, yo tengo una consulta. A Dígame. ver si hay alguien por allá que me pueda contar qué es una península, si ha escuchado alguna vez esta palabra, si le parece conocida. A ver, ¿alguno? Mateo. Mateo levantó la manito, tía. A ver, Mateo, active su micrófono. A ver, Ya es Mateo. tierra, agua conectada a la tierra, al continente. Bien, tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Justamente ahí, gracias al Mateo, que nos ayudó un poquito a aclarar la duda,
yo les voy a contar que justamente una península es una extensión de tierra, o sea, tiene que ver con este espacio terrestre, ¿verdad? Y que también tiene por característica principal que está rodeada de agua. Es similar a una isla, con la diferencia que la península se encuentra unida por algún espacio más angosto a lo que es el continente en general. Si nosotros observamos una isla, podemos identificar que la isla está solita, ¿verdad? Y que recibe agua absolutamente por todas partes. Pero nosotros podemos identificar que la península en su parte recibe agua sí por la mayoría de los extremos, pero que de igual forma tiene una unión con lo que es el continente en general. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia que nosotros podemos hacer. La civilización griega se ubicó justamente en la península de los Balcanes, que nosotros podemos observar acá en el mapa, que también aparece de color rojo y podemos reconocer que la península de los Balcanes es el espacio que yo estoy señalando ahora con el pulsor de mi computador. Entonces, ese es justamente el espacio donde se ubicó esta civilización. ¿Ya? Tía Claudia, yo tengo otra pregunta, otra duda más. Ya, a ver, dígame, tía. Algunos de los compañeros que están por acá me puede ayudar a recordar qué era una civilización. Nosotros lo hablamos la semana anterior. El Joaquín Márquez levantó la manito. Active su micrófono. Es como un pueblo. Ya es un pueblo, bien, tiene que ver con eso. Gracias, Joaquín. Tía Claudia, ¿habrá alguien más? ¿Alguien más que quiera opinar lo que es una civilización? El Mateo nuevamente está levantando su manito. A ver, Mateo. Mateo, active su micrófono. Es un grupo de personas que sacan al pueblo para levantarlo. Yo, El Cristian Duque también. Gracias, Mateo. Cristian, a ver. Ya, a ver, gracias, Mateo. A ver, Cristian. el orden de las ciudades. Ya, Ya. muy bien. Ahí, tía Claudia, súper bien. Sí. Muchas gracias, Cristian. Gracias a los compañeros ahí que nos ayudaron a recordar que era una civilización. Yo les voy a contar que cuando nosotros hablamos de civilización estamos hablando justamente de un grupo humano, ¿ya? O sea, de personas que tienen por característica principal que comparten una serie de elementos, ¿ya? Por ejemplo, comparten costumbres similares, comparten una alimentación similar, comparten creencias, comparten ideas, comparten inclusive vestimenta. Entonces, cuando nosotros hablamos de la civilización griega, estamos hablando justamente de este grupo humano que tenía muchas cosas en común y que desarrollaron su vida en un lugar específicamente y que nosotros lo nombramos como Península de los Balcanes, ¿ya? Si nosotros identificamos también, esta civilización se desarrolló específicamente en la zona oriente del mar Mediterráneo, que es el lugar que nosotros podemos observar en el mapa, principalmente en tres espacios. El espacio número 1 es la península de los Balcanes en general. El espacio número 2 son las islas que se encontraban ahí en el mar Mediterráneo, específicamente en el mar Jónico y en el mar Egeo. Y finalmente, el resto de la civilización se ubicó en las costas occidentales del Asia Menor, justamente en todo este espacio que nosotros podemos identificar aquí, ¿ya? Específicamente donde actualmente se encuentra ubicada Turquía. Si nosotros identificamos cuáles fueron los grandes hechos que ocurrieron a lo largo del desarrollo de esta civilización, la semana anterior nosotros mencionamos tres, ¿verdad? Que eran tres épocas en las que ocurrieron muchas cosas. Yo les dije que esta civilización se había desarrollado antes. ¿Por qué esa época no se nombraba? Porque no existía mucha evidencia de cosas que hubieran pasado en ese periodo, ¿ya? Todo eso ocurrió en una época que se denomina como Edad Oscura. Se desarrolló específicamente entre el año 1200 y el año 800 antes de Cristo, ¿ya? Y tal como yo les mencionaba, en esa época, en esos 400 años, no existen mayores evidencias
de cosas que haya ocurrido o de desarrollo o de elementos que no hayan heredado la civilización griega, ya por lo mismo no se nombra mucho. Otra época importante de esta civilización es la época arcaica. Esta época se desarrolló específicamente desde el año 800 hasta el año 490 a.C. Específicamente en esta época se desarrolló todo lo que tenía que ver con la expansión territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos dominaron el territorio. También en esta época se desarrollaron y se crearon las grandes polis y todas las polis en general de la civilización griega, ¿ya? También se desarrolló todo lo que tiene que ver con el despegue económico, o sea, ellos comenzaron a producir una serie de elementos y comenzaron a adquirir una serie de ingresos económicos para sí, ¿ya? También en esta época se desarrolló o se creó más bien una moneda. Esta moneda se creó con la finalidad de poder realizar transacciones económicas entre las distintas polis. O sea, ellos intercambiaban los bienes económicos con las cosas que ellos mismos producían, ¿ya? Otro periodo que también se desarrolló durante el desarrollo de la civilización griega fue específicamente el periodo clásico. Este periodo se desarrolló desde el año 490 al 323 a.C. y específicamente este periodo se caracteriza por las guerras que se desarrollaron. Ya, ahí el Mateo hace un ratito atrás nos dice que esta civilización se caracterizó principalmente porque existían muchas guerras, ¿verdad? Entonces, específicamente en el periodo clásico se desarrollaron dos grandes guerras, las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. También acá se desarrolló grandes guerras y grandes conflictos entre Atenas y Esparta que nosotros identificamos que eran las principales polis de Grecia, ¿verdad? Y también fue y se creó el resurgimiento, o sea, volvió a ser importante Atenas tras la caída contra Esparta. Y finalmente, el último periodo que nosotros podemos identificar de desarrollo de esta civilización se generó durante el 338 al año 30 a.C. y se denominó como periodo helenístico. ¿Ya? Durante este periodo, los romanos tomaron el control de las tierras conquistadas por los griegos, o sea que ellos llegaron y se asentaron en las zonas en que estaba ubicada la civilización griega. Eso específicamente ocurrió en el año 200 a.C. Y finalmente, los romanos tomaron la herencia de la cultura griega y hoy por hoy nosotros la podemos percibir, ya que en esa zona existen muchos elementos que fueron heredados por esta civilización. Entonces, si nosotros observamos, la civilización griega se desarrolló específicamente en 4 periodos, ¿ya? 3 periodos nosotros podemos identificar y reconocer mucha información sobre ellos, pero el primero, el que da inicio a esta gran civilización, no cuenta con mayores evidencias, o sea, nosotros no podemos tener noción en relación a lo que ocurrió en ese periodo. Por lo mismo no se nombra mucho. Si volvemos a hablar respecto a la geografía, y antes de poner esas letras ahí, y a Claudia, a mí me gustaría saber si alguien recuerda cuáles eran los elementos de la geografía que caracterizaban a esta civilización. Vamos a ver, quién levanta la manito. A ver, tratemos de darle una vuelta a ver quién más puede participar, Mateo, Joaquín. Yo sé que ustedes saben, pero tratemos de que otros compañeros también nos pidan la palabra y puedan también participar, ¿ya? Los felicito por su entusiasmo, pero tenemos que darle la palabra a otros compañeros, ¿ya? Veamos, ¿quién más que me pueda decir por el chat que pueda participar o activar su micrófono para yo poderlos ver en cámara? ¿Quién más puede responder la pregunta de la tía? Quizás la Amanda o la Catalina, el Felipe, el Aarón, el resto de los compañeros. ¿Quién recuerda lo que la tía acaba de preguntar? Por ahí el Mateo dio una pista en el chat. Mateo dice, se parece a Chile. Bien, Mateo, súper bien, Mateo. A ver, ¿quién más puede apoyarse a partir de lo que dijo el Mateo y recordar un poquitito lo que vieron la semana pasada? ¡Chachán!
No, tía, nadie. Le damos la palabra, como el Mateo habló por Ya. el chat, le damos la palabra a Joaquín Sí. para El que... Mateo y los compañeros que querían hablar. A ver, Exacto, el ahí que Mateo me ya cuenten. Mateo, respondió. cuéntame. Chile se inclina en el territorio. Se Ya, asemeja, se ¿verdad? asemeja mucho. Joaquín, ¿cuál es tu opinión? El clima también. Bien, Mateo. Bien, Mateo, súper bien. La Sofía Guerrero ¿Cómo? también quiere opinar. Joaquín Márquez, si quiere, active su micrófono. Ya Gracias, yo voy a tía. dejar que la Sofía hable, porque Tía, quiere hablar. Ah, por la Sofi. Ya, gracias. gracias, Joaquín. Muchas gracias. Ya, lo de las montañas, en Grecia Ya, hay un lugar que está rodeado de montañas, porque solo se perfecto. concentraron en un lugar y las montañas empezaron a parar. Y solo había un lugar que ellos podían salir, pero las montañas Bien, estaban Mateo. alrededor. Alrededor. Le dificultaba, ¿verdad? El movimiento. Muy Tía, bien. ¿Y el Joaquín no querrá decir algo? A ver, Joaquín. El Cristian Duque dijo tía, la cantidad de habitantes también. También se asemeja, muy bien. ¿Quién está hablando? La Amanda, tía, la ¿Alguien Amanda más que pueda Valdivia. decir? Ya, a ver, Amanda, cuéntame. la forma de gobierno es La forma de gobierno, muy bien. Bien, Muy bien, mi amor. Agustín Salazar también quiere hablar, tía. Mira, ahora se activaron todos. Y el Felipe Flores. A ver, Felipe. Perfecto. Ya. Felipe, tú. Ay, no me acuerdo. ¿El número de habitantes? Perfecto. Muy bien. El número de habitantes se asemeja también. Súper bien, mi amor. Agustín Salazar, si quiere Súper, active su micrófono. Gracias, Ya, Felipe. Aquí está el Agustín, tía. ya. La forma del gobierno y el relieve. perfecto. Y el relieve. Relieve. Muy, muy Bien. bien. Muy Bien, bien. Agustín, Ya, gracias. tía. Estamos perfectos con Súper. eso. Ya. Ya. Entonces, los veo que están muy, pero muy concentrados porque recuerdan muchos elementos que se asemejan lo que es nuestro país con lo que fue la civilización griega, ¿verdad? Ahora vamos a reconocer principalmente lo que tiene que ver con la geografía. Tal como mencionaron ahí algunos compañeros, el relieve, ¿verdad? El relieve fue una característica importante respecto a esta civilización. Cuando nosotros hablamos de relieve, justamente estamos hablando de la forma en que la superficie terrestre está formada, ¿verdad? Y Grecia específicamente se caracterizó por ser un espacio terrestre muy montañoso. Que fuera tan montañoso dificultó la conectividad entre las distintas polis que se desarrollaron, ¿verdad? Entonces era muy complejo el trasladarse de una polis a otra. Otra característica importante de esta civilización tiene que ver con la cercanía al mar, ¿verdad? Grecia se asemeja mucho a Chile. Nosotros sabemos que nuestro territorio posee una costa muy extensa, ¿verdad? Que se desarrolla a lo largo de nuestro país. En Grecia ocurría lo mismo. Ellos tenían mucha cercanía a lo que era el mar Mediterráneo. Por lo mismo, ellos desarrollaron todo lo que tiene que ver con la navegación. Ellos utilizaron y emplearon este medio para comunicarse, emplearon también este medio de transporte para generar intercambio económico, intercambio comercial con las distintas polis y con los distintos grupos humanos que se desarrollaron en sus cercanías, ¿verdad? Entonces, si bien las montañas dificultaban el traslado de un lugar a otro, ellos buscaron la forma de poder moverse y poder generar comunicación con otros grupos humanos. Y ellos se dieron cuenta que la manera de poder trasladarse era a través del mar, ¿ya? Y finalmente podemos identificar que otra característica de la geografía de Grecia tiene que ver con el clima, y como mencionaron los compañeros, el clima específicamente era un clima templado mediterráneo, ¿verdad? Muy similar al clima que se desarrolla en la zona central de nuestro país. Un clima que nosotros podemos reconocer fácilmente, la época de invierno, la época de verano, nosotros logramos identificar las distintas estaciones, ¿ya? Eso es muy favorable para el desarrollo y para la producción
de distintos elementos, ¿ya? Entre ellos lo que es la agricultura, porque nosotros sabemos que la zona central de nuestro país es la zona donde existe más agricultura. Lo mismo ocurría en Grecia. Por tener este clima o este tipo de clima, favorecía el desarrollo agrícola, ¿ya? Ellos se caracterizaron específicamente por cultivar lo que era la vid, que es la uva, también el olivo y el trigo. Entonces, eso eran sus principales fuentes económicas, la producción de estos elementos. Si nosotros volvemos a recordar lo que tiene que ver con las polis, nosotros sabemos que esa era la forma de organización que utilizaban los griegos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de polis, estamos hablando justamente de estas ciudades-estados, que son independientes cada una de la otra, ¿ya? También debemos reconocer que esta es la forma en que esta civilización se organizó, ¿ya? O sea, Grecia se organizaba en ciudades-estados y cada una tenía pequeñas aldeas y pequeños campos. También es importante y no debemos olvidar que cada ciudad-estado contaba con sus propias leyes, contaba con su propia moneda y tenía cada uno un ejército, ¿ya? Que era el encargado de proteger a la polis en general. Si hablamos en cuanto a características de todas las polis, nosotros debemos recordar que estaban formadas y compuestas por dos grandes partes, ¿ya? La primera parte es la ciudad en sí. En ese lugar se desarrollaban todos los edificios y se desarrollaban específicamente en torno a una plaza. Esta plaza tenía un nombre que era un nombre muy particular, que es ágora. Cuando nosotros hablamos de la plaza de las polis griegas, estamos hablando del ágora, ya que es la plaza principal. Y finalmente podemos reconocer que otro elemento dentro de la organización de esta polis es la acrópolis. Ustedes se preguntarán, tía, ¿qué es el acrópolis o la acrópolis? Es el lugar sagrado. También lo podemos reconocer porque es el punto más alto de la polis. En este lugar estaban ubicados los principales templos. Y yo ahora se los voy a mostrar en una imagen. ¿Ya? Si nosotros observamos, acá aparece mucha información, pero si nos ubicamos y nos posicionamos específicamente en la parte más alta de esta polis, podemos identificar la Acrópolis, ¿verdad? Que era el templo o el lugar sagrado de la polis. Y finalmente podemos reconocer y observar todo este comercio, todos estos templos también locales que existen, podemos identificar y reconocer artesanos, podemos identificar y reconocer viviendas, inclusive venta de esclavos. Y todo esto se generaba en torno al ágora, que era la plaza principal de esta polis. Entonces, más o menos, esta era la forma de organización en cuanto al espacio de la polis griega, ¿ya? Entonces, la parte más alta se considera como la Acrópolis, que es el lugar sagrado donde está el principal templo, y el resto está ubicado en torno al ágora, y ahí nosotros podemos encontrar templos, podemos encontrar comercio, podemos encontrar artesanía, podemos encontrar intercambio monetario, ventas de esclavos, etcétera, etcétera. Entonces se asemeja mucho a esto. Y tal y como nosotros ya sabemos, y yo estoy súper segura de que ustedes ya lo recuerdan, vamos a identificar, y ya que la semana anterior lo nombramos, las polis más importantes, ¿verdad? Y que se habla mucho a lo largo de la historia, a lo largo del desarrollo, y son las más características dentro de esta misma civilización. Cuando nosotros hablamos de las polis más importantes, estamos hablando justamente de Atenas y Esparta, ¿verdad? Si bien tenían muchos elementos que las hacían similares, también existen otros que las hacían ser muy distintas, ¿verdad? Por una parte, nosotros podemos identificar y reconocer que Atenas se caracterizaba por ser una sociedad muy democrática. También nosotros debemos recordar y reconocer que la democracia es un concepto muy importante para nosotros, como mencionó hace un ratito atrás una compañera. Entonces, desde donde nace este concepto, desde donde nace esta forma de vida, es justamente de esta polis, de la polis de Atenas.
¿ya? También podemos identificar que Atenas estaba enfocada principalmente en desarrollar todo lo que tenía que ver con el comercio y las artes. Ellos potenciaban mucho esos elementos en las personas que vivían en Atenas, ¿ya? O sea, ellos estaban muy preocupados de que la gente pudiera desarrollarse y pudiera generar ingresos a través del comercio y que potenciaran mucho sus habilidades artísticas, que ellos trabajaran mucho en relación a eso. También podemos reconocer que Atenas era una ciudad que tenía muy fácil acceso al mar. Por lo mismo, ellos realizaban mucho este intercambio económico en relación a las cosas que producían con otras polis y con otros grupos de personas. Y por otra parte, podemos reconocer e identificar que Esparta se caracterizó por ser una sociedad militarizada, perdón. eh, También otra característica de este pueblo es que ellos trabajaban mucho y le entregaban muchas herramientas a la gente que ahí vivía para que fuera un pueblo muy guerrero y que estuviera muy preparado para enfrentar alguna guerra. Y por otra parte, otra característica muy importante de Esparta tiene que ver con la diarquía que aquí existía. ¿Qué quiere decir diarquía? Quiere decir que las personas que gobernaban específicamente esta polis eran dos reyes, ¿ya? Y tenía por característica principal que estos reyes eran personas de familias muy importantes dentro de la polis, ¿ya? Y también este poder eh, no era elegido por las personas mismas, sino que era un poder heredado, ya que ellos eran parte de una familia importante, su antepasado era la persona encargada de ser el rey de ese lugar. Entonces, al momento que esta persona dejaba de ser la máxima autoridad, él adquiría el poder y pasaba a ser la máxima autoridad, ¿ya? Ellos también eran los encargados de gobernar el pueblo y de identificar todos esos elementos que eran importantes para esta polis. Tía, tengo una duda. Dígame, mi amor. ¿Qué significa la democracia? ¿Qué es democracia? La democracia es tener la facultad de seleccionar a tus representantes, ¿ya? Ay. También tiene que ver con el escuchar la opinión del resto, con que nosotros seamos capaces de reconocer que todos somos distintos y que todos pensamos distinto, pero tenemos que tener respeto hacia el resto, ¿verdad? Pero principalmente tiene que ver con el escoger a tus máximas autoridades y a tus representantes. Ya, gracias, tía. Ya, mi amor. Entonces, las polis tuvieron formas de gobierno similares. En ambas habían asambleas cuyos miembros fueron elegidos por el pueblo, ¿ya? Por una parte, Esparta era gobernada por dos reyes vitalicios, o sea que estaban en ese puesto durante toda su vida hasta que ya no podían seguir ejerciendo ese cargo, y ellos llevaban el poder hacia otra persona de su misma familia, o sea, ellos heredaban ese poder. Y por otra parte podemos identificar que Atenas era gobernado por arcontes, esa era la máxima autoridad, y que era elegido anualmente por los ciudadanos, o sea, era elegido de forma democrática. Y anualmente quiere decir que esta votación se desarrollaba una vez al año. Si nosotros observamos las actividades económicas o las principales actividades económicas que desarrolló esta civilización, nosotros podemos decir que el entorno geográfico, mi amor. Vamos a hacer las tareas de la semana anterior, las de esta semana. Mi amor, las tareas yo les respondí y después al final de la clase les voy a contar qué vamos a hacer con las tareas, ¿ya? Para que estén muy atentas. Ya. Entonces, como les decía, el entorno geográfico de esta civilización influyó mucho en todas las actividades económicas que ellos desarrollaron, ¿ya? Las actividades económicas que principalmente desarrollaron tenían que ver con la producción de los elementos que ellos necesitaban. O sea, ellos comenzaron a pensar y dijeron, yo necesito alimento, entonces voy a comenzar a producir el alimento que necesito.
y voy a sacarle provecho a los elementos que me entrega la naturaleza, ¿verdad? Me entrega un clima estable, me entrega altos niveles de humedad en una época determinada, entonces estoy en un lugar en los que yo puedo producir todas esas cosas. Después dijeron, yo también necesito consumir carne, entonces voy a comenzar a criar mi propio ganado. Y ellos comenzaron a criar sus animales. Y luego dijeron, todo lo que estoy produciendo es demasiado. Para no perderlo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer intercambio con otras polis. Voy a hacer intercambio con otros grupos humanos que están cercanos a mí y voy a llevar todo lo que yo no voy a consumir y lo voy a cambiar por cosas que a mí me hacen falta. Entonces ellos comenzaron a pensar y comenzaron a identificar estos elementos y comenzaron a hacer estos intercambios, ¿ya? Como les mencionaba, las principales actividades económicas que ellos desarrollaron tienen que ver con la agricultura. Ellos comenzaron a producir muchos cereales, muchos olivos, muchas frutas y muchas verduras, ¿ya? También comenzaron, como yo les decía recién, a criar su propio ganado. Comenzaron a criar cabras y ovejas principalmente. Y comenzaron a desarrollar este comercio que se caracterizó por ser un comercio marítimo, o sea, a través del mar, ya que estos era su principal fuente de movimiento, ¿verdad? Ellos solamente, o se les facilitaba mucho más trasladarse a través del mar Mediterráneo. También los recursos que les entregaba la naturaleza, tales como las frutas, las verduras, la madera, los animales y los minerales, se modifican y se intercambian con otros grupos humanos y también ellos los consumen, ¿ya? O sea que ellos buscaron toda la forma de intercambiar y utilizar todos los elementos que ellos mismos producían. Si nosotros observamos en esta imagen, podemos ver de color rojo todos los movimientos que ellos hacían a través del mar para realizar este intercambio de productos, ¿ya? O sea, nosotros podemos observar y en ese mapa aparece mucho movimiento. Y tal como hemos mencionado tantas veces, su principal fuente de comunicación era el mar, el océano y el mar Mediterráneo específicamente. Entonces ellos se movían mucho a lo largo de esto y aparece marcado de color rojo. Y tal como nosotros sabemos, para ellos el moverse de manera terrestre era muy complejo, ¿ya? Pero de todas formas lo hacían, siempre y cuando fueran tramos mucho más cortos, ¿ya? Y lo que aparece ahí de color verde es, y son los lugares principales donde ellos realizaban este intercambio comercial, ¿ya? Son sus principales rutas comerciales terrestres, las de color verde, y sus principales rutas comerciales marítimas, las de color rojo. Mi amor, cuéntame. Tía, Benjamín, ¿y qué sí. intercambiaban los Dígame. espartanos si tenían que ser siempre guerreros? Mi amor, no te... Si ¿Cómo? siempre tenían que ser guerreros desde No, pequeños. ellos no siempre tenían que ser guerreros. A ellos ¿Y qué se les intercambiaban? enseñaba principalmente, mi amor, se les enseñaba principalmente todo lo que tenía que ver con la defensa, ¿verdad? Y con que fueran capaces de proteger a su pueblo y que fueran capaces de ir a una guerra y ganarla. Pero ellos también tenían necesidades básicas como todos nosotros. Ellos necesitaban alimentarse, ellos necesitaban vestirse. Por lo mismo, ellos producían también estos elementos, ¿ya? Quizás no en la misma forma o en la misma cantidad, Ya, como gracias. otras polis, pero ellos también tenían necesidades básicas. Ya. Y ahí queda lo último que dice que apliquemos lo que aprendimos en la sesión de hoy. Entonces, como me preguntaba recién un compañero o una compañera, no recuerdo muy bien, me dijo, tía, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a revisar la guía de esta semana o de la semana anterior. Hoy día les queda de tarea el desarrollo de la actividad a los que aún no la han hecho. Es una actividad cortita y tiene que ver con justamente la que me está mostrando la Catalina Pavés. Es una actividad muy cortita, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a hacer, vamos a revisar la guía de la semana anterior y la guía de esta semana, la próxima clase. La vamos a revisar ahí en profundidad
vamos a conversar de las respuestas, ¿ya? Así que para que ustedes ahí estén atentos y le vamos a dar tiempo también a quienes aún no lo han podido desarrollar. Emilio, Miriam, dime, mi amor. No logré escuchar. ¿Me ¿Cuándo puedes la, repetir? ¿cuándo la dieron, tía? El instructivo que está mostrando el compañero. Ya, la guía esa se subió a la página web el viernes. Entonces, desde el viernes está a disposición de ustedes. De todas formas, cuando termine la sesión, yo la reenvío a la tía Beatriz para que ella la envíe a sus papás, ya, para que ustedes ahí la tengan en la casita. Recuerden siempre que no es necesario imprimir la guía, que usted puede escribir solamente las respuestas en el cuaderno, para que no se preocupe ahí de que quizás va a tener que escribir mucho, ¿ya? Tía Claudia, yo no sé si habrá quedado alguna pregunta pendiente. Chicos, por lo menos durante el rato que estuvo la presentación, no habían preguntas, los niños activaban solitos su micrófono y te preguntaban. Y La ahora, tía, perfecto. si es necesario, ahora es el momento para hacer preguntas. ¿Y alguna duda, alguna consulta? ¿Les quedó todo clarito? Dedito hacia arriba, si está todo claro, ¿Sí? para verlos. Tía, antes que termine Tía, la sesión, Cristian, Sí, tía, dígame. Cristian Duque, ¿usted iba a hablar? Tía, ¿qué significa hoja? ¿Mi amor? Se te cortó, Cristian. Repita la pregunta. Sí, ¿qué significa que vamos a... ¿Qué hay que hacer en la primera hoja? En la primera hoja, a ver, voy a abrir la guía ya para proyectarla. La tía Claudia tenía que dar una instrucción, Sí, creo. después que termines, tía, es netamente algo de disciplina. Ya, tía, perfecto. Ahora voy a proyectar, espérenme un instante. Espera un segundo, Felipe, que la Les voy tía... a compartir nuevamente la pantalla para explicar lo que hay que hacer, ¿ya? Tía Claudia, ¿se logra ver la página? Todavía no, tía. Ahora recién se está cargando. Ya, tía, perfecto. Vamos a ver la imagen. Todavía no, ahí sí. Ya. Entonces, tal y como todas las guías, en la primera página va el objetivo, el valor y las instrucciones básicas, ¿verdad? Luego aparece ese personaje ahí y comienza a hablarnos respecto a la civilización. Entonces nosotros debemos ir leyendo y debemos ir respondiendo. Aquí solamente te pregunta sobre 3 necesidades que tú tengas, necesidades básicas como alimentación, vestimenta, educación. Esas son necesidades básicas, ¿ya? Posteriormente aparecen todas estas imágenes que nosotros debemos observarlas y dice que si usted tiene la posibilidad de imprimirla, la puede imprimir y la puede colorear al finalizar la actividad, ¿ya? Cada una de estas imágenes tiene un número y este número nosotros lo vamos a utilizar para responder acá abajito. La primera actividad nos nombra vestimenta, trabajo, recreación, transporte, alimentación y educación. Nosotros debemos relacionar cada una de esas imágenes con lo que nos está diciendo acá abajo. Por ejemplo, vestimenta. Yo me voy a devolver a la primera hoja, voy a observar y voy a decir, por ejemplo, que la número 6 me está mostrando la vestimenta de los griegos. Entonces yo acá abajito voy a poner el número 6 donde dice vestimenta. ¿Se va entendiendo? Tía Claudia, ¿usted Sí. me cuenta ya si levantan el dedito? Sí, están levantando la mayoría del dedito, de todos los que veo. Sí. Yo tengo una pregunta. La Catalina va a ver Dígame, una mi amor. pregunta, tía. Esta tarea Dígame. se hace, la tenemos que hacer hoy día o mañana, pero la tenemos que tener hecha para la otra clase. Exacto. Justamente, mi amor. Tienes toda esta semana para hacerlo, pero tiene que estar lista para la próxima clase para que la revisemos todos juntos. Ya, gracias. Tía, Dígame, mi amor. tengo una duda. ¿La civilización griega sigue existiendo hasta el día de hoy? Tal y como se mencionó hace un ratito atrás, si bien el espacio, el territorio que ellos utilizaron y muchas de las cosas que ellos nos entregaron siguen existiendo hasta hoy día, el territorio en general que ellos utilizaron no sigue siendo utilizado por ellos. Hay muchos otros grupos humanos que fueron tomando posesión de ese territorio. Sí existen griegos hoy en día,
pero no existe la misma cantidad que existía al inicio, en el momento exacto en el que ellos comenzaron a desarrollarse. Ah, ya. Tal y Gracias, como ha tía. ocurrido con muchas otras civilizaciones, ya me acuerdo. Ellos han ido desapareciendo con el tiempo. Ya. Y tal como les decía, después debemos responder ¿qué necesidades crees tú que presenta más dificultad para desarrollar la antigua Grecia? ¿Y por qué? ¿Cuál ustedes creen que de todas esas necesidades básicas fue la que a ellos les costó más satisfacer? Luego se señalan y se muestran esas dos imágenes y nosotros debemos mencionar qué elemento o qué necesidad básica están satisfaciendo cada una de esas necesidades en relación a lo que logramos observar y leyendo abajito, porque por ejemplo en la primera imagen dice niños griegos en el colegio. Entonces nosotros debemos ver y darnos cuenta qué necesidad está satisfaciendo. Mi amor, dime. Ay, El tía, Aarón. Aarón, Dígame. tía, Dígame. Aarón, diga. se me olvidó la pregunta. Ok. Tía, Dígame, mi amor. nuestro clima Uy, se me olvidó la pregunta. Se Piénsela bien asemeja. para que la pueda. Tía, nuestro clima se asemeja al clima de Grecia. Justamente, mi amor. Esa es una cosa que nos hace similares a Grecia. Nosotros nos parecemos en cuanto al clima y en cuanto a la geografía en general. Gracias, tía. Ok, Aarón, gracias. Ya, mi amor. Ya, y lo último dice que debemos identificar y darnos cuenta qué necesidades básicas de los griegos se asemejan o son similares a las necesidades básicas que cada uno de nosotros tiene. Entonces, eso es lo que vamos a escribir ahí. Y posteriormente tienen que responder esta autoevaluación solamente señalando y marcando una de las caritas que aparece ahí en relación a cada